Mis amigos, ¿cómo están? En este charlemos de este día, me parece más que una charla, me parece más un monólogo frente a lo que anteriormente se destilaba como lo que tenía uno que ser, como debería enfrentarse a la sociedad y de lo que la gente esperaba de uno. En la mayoría de casos no importaba cómo se pudiera usted sentir, no importaba si usted se sentía mal, triste, abatido, no, usted simplemente estaba siendo educado para ser una persona fuerte, una persona que resistía y que tenía aguante, ¿sí? Creo que por eso es que Colombia pues está en esta situación social, debido a que la gente fue criada y todavía se destila esa crianza a partir de lo que es el ser guapo, ¿sí? El aguantar, el ser fuerte. Sin más, charlemos de la salud mental, como era antes y como es ahora. No chille, los hombres no lloran, no sea nena. Esas eran algunas de las cosas que a uno le decían cuando uno se ponía triste y tenía que expresar sus sentimientos. Eso era básicamente lo que sucedía. Hablar de los sentimientos en mi época, en mi generación, digamos, la segunda mitad del siglo XX, era una situación muy diferente a lo que es ahora. No puedo decir que era mejor o peor, solo que era diferente. En donde sencillamente todo se arreglaba a los puñetazos o simplemente uno tenía que acostumbrarse a la vida que le tocaba vivir y si usted era víctima o era abusador, pues la idea era pensar que en algún momento la vida le iba a dar una oportunidad de desquite. Y a veces pienso que ese es uno de los grandes problemas de por qué la gente colombiana es tan insolidaria. No, o en muchos casos, no puedo decir que todo el mundo, pero en muchos casos, la gente se vuelve indiferente ante muchas cosas, sobre todo ante el dolor del otro. Entonces, eh, simplemente es como parte del aguante, de que si estoy pasando una situación muy tenaz, lo único que tengo que hacer es reírme de esa situación. Y no es así. Realmente recuerdo mucho a una señora que era vecina como a 2 cuadras de mi casa, que la señora había tenido una trombosis. Y resulta que una vez íbamos con mi mamá y se encontró con ella y se pusieron a hablar y la señora contándole de su salud y todo ese cuento. Y llega y se queda mirando a mi mamá y le dice, por favor, grite si tiene que gritar, llore, hable, diga las cosas. No le dé miedo expresar sus sentimientos. Porque yo durante muchos años me tragué muchas cosas y me enfermé. Mi cuerpo prácticamente me dio una trombosis y prácticamente me dejó bastante mal. Y no era una señora mayor, la verdad. Pero precisamente ahí viene mucho de lo que se habla de lo que es el sacrificio, de lo que es la abnegación, una cantidad de cosas que se le vendieron a la gente durante muchos años y que en este momento pues lo único que hace es que haya muchísimo más distanciamiento entre generaciones. Es lamentable porque muchas veces nosotros los adultos no encontramos las herramientas, ni los tiempos, ni las maneras para escuchar, sino a los más jóvenes, sí a las personas que de pronto nos necesitan y necesitan hablar y expresar sus emociones y sus ideas. Eso como docente definitivamente me ha llevado a que muchas veces para mí tengo que estar muy pendiente de mis estudiantes. Tengo que estar muy... eh, tengo que estarles preguntando cómo se sienten.
si están motivados, si las cosas van bien, si no van bien. Si ellos, pues definitivamente no presentan una actitud de apertura y ni querer hablar por falta de confianza, eso uno lo debe entender y lo debe respetar. Y también ser, digamos, solidario y estar halagado por el hecho de que le brinden esa confianza. Pero definitivamente muchas cosas van a tener que cambiar y yo pienso que si la sociedad colombiana quiere evolucionar, creo que debe haber una apertura frente a ese tipo de cosas. No tomar una actitud revanchista frente a lo que se llama, o lo que mal llama mucha gente, la generación de cristal. Creo que también es un término en donde se habla o se siente mucho de lo que es la envidia, porque en estas generaciones afortunadamente la gente tiene el derecho de expresar lo que es, lo que siente y lo que piensa. Y obviamente no a todo el mundo le va a gustar, porque precisamente eso hace parte de la diferencia, eso hace parte de la heterogeneidad de una sociedad, donde prácticamente cada hombre es una república independiente. Y lo importante es que cada una de ellas tiene que ser, pues, responsable, pero a su vez respetada por lo que es. Como decía, es necesario generar estos espacios, porque si no se generan, si no se llegan a entendimientos, si las cosas no se entienden, definitivamente habrá grandes conflictos, grandes cosas que no se pueden entender y que tal vez mucha gente considera que la única manera de solucionarlos es a través de soluciones extremas. Llámese un intento de suicidio, llámese una, no sé, algo, una medida extrema. Y es triste que por esa falta de comunicación ese tipo de cosas sucedan. Yo sé que para mucha gente de mi generación y de algunas otras generaciones posteriores, esa comunicación y ese anhelo de tratar de entender a los más jóvenes es muy difícil, es muy complicado. Pero yo pienso que a partir del diálogo, ese diálogo que nos han vendido desde hace muchísimos años para poder solucionar los conflictos y que los colombianos no hemos aprendido a tratar ni siquiera de practicarlo, creo que es el único camino. Y se necesita para que eso funcione, necesita absoluta sinceridad. Por tanto, ese tipo de cosas siempre nos van a llevar a que nuestra vida tenga que significar, que tenga un significado, que nos lleve hacia algo que de verdad podamos hacer por alguien y podamos entender ese principio de solidaridad, ese principio de solidaridad de tratar de entender al otro. Puedo hacer que estas palabras no se queden como un discurso barato, de político, sino que de verdad considero que ese es el único camino que tiene esto, la única solución, el único camino que definitivamente muchas personas deben tomar. Tratar de entender al otro, tratar de escuchar al otro y tratar de respetar al otro. La palabra respeto es una palabra demasiado grande, implica demasiadas cosas. Y si yo me respeto a mí mismo, necesariamente tengo que respetar al otro. Es algo automático y natural. Así que pues a todas esas personas que en este momento, por diferentes circunstancias, están atravesando por muy difíciles situaciones de la naturaleza que sea y que desafortunadamente ha redundado en su salud, que les han obligado prácticamente a encerrarse o a vivir con cierta discapacidad por esa situación. La mayor solidaridad, lo mejor para ellos y sigan siendo lo valientes que han sido hasta ahora, porque la respuesta está dentro de cada uno de nosotros y seguramente encontrarán el camino. Y si desde este rincón en algo podemos ayudar,
con muchísimo gusto. Bien, este fue el charlemos de hoy. Yo creo que eso sonó más como a un discurso, pero lo que puedo decir es que es algo sentido, algo que de verdad afecta y que de verdad tiene que tener un significado, tiene que tener una manera de solucionar este tipo de cosas. Mis amigos, por favor, cuídense muchísimo. Muchísimas gracias por ver estos videos. Por favor, ya sabe, si usted tiene algún comentario acá, con muchísimo gusto en la cajita, se le contestará, se le agradecerá. Y sobre todo, si esta información que de pronto estoy dando y este sentimiento que estoy expresando sirve para alguien, pues me sentiré muy a gusto por esa situación. Desde acá, el mejor de todos, los Hakunas Matatas.